Muy buenos días, bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo para un nuevo domingo de adorar el nombre del Señor a través de la exposición de su palabra. Gracias por unirse a nosotros ahí en sus hogares y por dedicarnos este tiempo en el que juntos vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. El salmista escribe: bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Gracias, Padre, bendito seas, como tu palabra lo ha dicho. Te alabamos en esta mañana. Venimos ante ti con gratitud. Venimos ante ti con la anticipación de escuchar tu mensaje y ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Al tiempo que hacemos eso, te entregamos todo de cada uno de nosotros para que como una ofrenda agradable a ti, para que tú lo uses conforme a tus propósitos, Padre. Gracias te damos por darnos haber preservado la palabra tuya para nuestras vidas en el día de hoy, la cual es alimento para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús recibe adoración y gloria. Amén y amén. Pues bien, buenos días otra vez. Estamos aquí, en el segundo domingo de Adviento y de nuevo vamos a enfocarnos en el tema de la estación, que es el Adviento, la Navidad, la venida, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es la historia que nunca es anticuada. Nadie puede decir que es una historia anticuada. Cada año la vivimos y siempre encontramos algo nuevo y fresco para celebrar. Navidad se trata del grandioso momento cuando Dios dejó el cielo para caminar entre nosotros. Completamente Dios, completamente hombre. Si la historia mundial, la ciencia y la arqueología no respaldaran la historia de la Navidad, usted podría concluir que se trata de algo inverosímil. Y sin embargo, hace poco más de 2000 años María dio a luz un hijo, Emmanuel, y él cambió el curso de la historia para siempre. La historia de la Navidad se encuentra entretejida en los primeros capítulos de los evangelios de Lucas y de Mateo. Por lo tanto, vamos a ir a uno y a otro para completar la narración de una manera cronológica. Y esta mañana el enfoque central será en la primera vez que María escucha el mensaje de parte de Dios. Algunas de las cosas más significativas de la vida empiezan de la manera más insignificante. Por ejemplo, las luces en esta habitación donde estamos haciendo esta transmisión tendrían o harían toda la diferencia del mundo si en este estudio, en esta habitación, no hubieran ventanas. Sin luz y sin ventanas, esta habitación, este cuarto, estaría completamente en tinieblas. Pero la luz hace toda la diferencia. Y pensar que cuando usted se da cuenta el origen de esta luz que ilumina este lugar, empieza de una manera insignificante. Y se trata de algo que no solamente que es insignificante, sino también invisible. Y estoy hablando de la corriente eléctrica. Es invisible, es insignificante, usted no la ve. Por ejemplo, usted empieza encendiendo un interruptor de luz y eso es algo insignificante, el mover un switch, como quien dice, para arriba y se prende. El resultado de eso, en cambio, es importante y significativo. A diferencia de encender el switch, que es insignificante, el resultado que produce eso es significativo porque nos da luz. O sea que el resultado es muy importante para nosotros. Lo mismo sucede con el mensaje de la Navidad, en la manera en que 4 personas lo recibieron, y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Así que viajemos al pasado por un momento. Cuando un ángel llamado Gabriel fue enviado del trono de Dios, primero a una pareja de envejecientes, cuyos nombres eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote, él ministraba, era el encargado de la administración en el lugar de adoración,
y su esposa Elizabeth se lamentaba por su esterilidad de toda la vida. De repente el ángel Gabriel arriba y le dice en el versículo 1:13, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Luego le dice, tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Si ve, este mensaje es importante. Este no es cualquier mensaje, es un mensaje significativo que está hablando que una oración ha sido respondida y que esta mujer que había sido estéril toda la vida, de pronto se iba a encontrar embarazada, aunque ya era de avanzada edad. Pero el mensaje es transmitido a Zacarías de la boca del ángel de una manera insignificante. Si vamos nosotros a la anatomía del cuerpo humano, nos encontramos con los 3 huesos más pequeños que encontramos en el cuerpo humano y le pertenecen al oído, a cualquier oído de cualquier persona. Me refiero a los huesos martillo, el yunque y el estribo. A diferencia de otros huesos en nuestro cuerpo que crecen conforme nosotros crecemos, estos 3 nunca crecen, son del mismo tamaño, no importa la edad que usted tenga. Así que el ángel viene y le habla a Zacarías, y le habla en el idioma arameo, que era el que Zacarías hablaba. Zacarías no era sordo, el martillo, el yunque y el estribo en los 2 oídos le funcionaban muy bien, pero era un poco lento en entender las palabras, por lo que vemos, no es que él me lo ha dicho a mí. Ahora, el asunto es que este maravilloso mecanismo que es el cuerpo humano hecho por Dios, cuando funciona bien, el mensaje que entra por el oído llega al cerebro y llega a la parte del cerebro que es la encargada de hacer las decisiones. Por alguna razón, cuando llega al cerebro y a la parte, al lugar de hacer decisiones, en el cerebro de Zacarías, decide no creer el mensaje. Decide dudar de las palabras del ángel. Por ejemplo, en Lucas 1, 19 y 20, el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado. Fíjese, tenía una tarea, una misión, había sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias. ¿Cuáles? Del embarazo y el fin de la esterilidad de su esposa. Pero luego el ángel le dice, he aquí, quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Ahora, ¿por qué el ángel le habrá dicho estas cosas a Zacarías? Pues el 18, un versículo anterior, nos dice que Zacarías le dijo al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. ¿Se da cuenta? Es como que le está diciendo, yo soy viejo y mi esposa es vieja, un par de viejos. ¿Qué es lo que te pasa, Gabriel? Pero Gabriel le dice, el que te hizo los huesos más pequeños de tu cabeza, ahora los va a silenciar. Por lo tanto, estarás sordo por los próximos 9 meses. Y no solo que no podrás oír, sino que tampoco podrás hablar. Sí, el punto es que aquel que hizo nuestra anatomía tiene poder para silenciarla cuando Él quiera también, porque Él es Dios y Él nos hizo y Él tiene soberanía sobre nosotros. Ahora, después de este anuncio, el mismo ángel, es despachado a otro lugar con otro mensaje. Pero este mensaje es el mensaje más importante que jamás se haya comunicado a alguien en este planeta Tierra. El ángel va a una aldea en Galilea que se llamaba Nazaret. El ángel siguió las instrucciones. Se le había dicho lo que tenía que decir y en caso de que le pregunten algo, se le había instruido también cómo el ángel tenía que responder. El ángel llega y se le presenta a María. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién fue enviado? A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David.
El nombre de la Virgen era María. La semana pasada habíamos visto y estudiado lo que Virgen significa, partenos, del griego partenos, que no solamente se refiere a alguien que es joven, sino a alguien que nunca ha tenido una relación de intimidad con otra persona. Luego el ángel le dice, te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. María está escuchando. Dice el versículo que sigue, pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? Recuerde que María nunca antes había oído Lucas 1, lo que nosotros estamos viendo en este momento. Si ven, nosotros tenemos Lucas 1, 2, 3, 4, toda la revelación y sabemos lo que viene más adelante. Pero María no, la historia recién se estaba escribiendo. María era una joven, 12, 15 años, virgen. Probablemente estaba ocupada en los quehaceres de la casa. Y de repente el mensaje del ángel entra a su oído y pasa por los tres mismos huesos que el mensaje que le dio el ángel pasó por los huesos del oído de Zacarías, el martillo, el yunque y el estribo. Ella escucha las palabras del ángel. Dice que la Biblia que ella se turbó, se quedó perpleja. Y el ángel continúa diciéndole, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Yo me imagino que a estas alturas la cabeza de María comenzó a darle vueltas. María entiende, escucha las palabras, entiende las palabras, pero a diferencia de Zacarías, que oyó las palabras y no creyó, sino que dudó, María tiene sus luchas. Y la pregunta que hace no es la que hizo Zacarías, ¿qué es lo que acabas de decir? ¿Qué señal me puedes dar tú para yo saber que esto es verdad? Ella entendió el mensaje y la pregunta es, ¿cómo? Si ve usted aquí, ¿cómo será esto? Lo que iba a suceder era anatómicamente algo imposible, porque usted sabe muy bien lo que se requiere para que haya concepción. Yo no tengo que explicárselo. Y María hace esta pregunta, pero como le dije hace un momento, el ángel había sido instruido y estaba preparado para contestar este tipo de preguntas. Por lo tanto, le responde en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermosa expresión, te cubrirá. ¿Cómo no deseamos nosotros que la sombra del Dios Altísimo nos cubra todos los días de nuestra vida? Pero la mejor parte llega en el versículo 37, cuando el ángel le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esto terminó de convencer a María. María, desde luego, me imagino yo, que tenía muchas preguntas, pero escuchó estas palabras, entraron por su oído, por los tres huesitos, llegaron al cerebro, en lugar de hacer decisiones, y esas palabras la persuadieron. María responde en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, te escuché, te entendí, no puedo explicar todo lo que oí, pero sé que es verdad. Nada es imposible para Dios. Ahora, mis amados, lo que es maravilloso de todo esto es el proceso envuelto en llevar ese mensaje que entra por el oído y llevarlo al cerebro humano. Y ver que ello depende de algo tan insignificante al punto que usted necesita un microscopio para poder verlo. Tres huesos que son microscópicos, el martillo, el yunque y el estribo. Zacarías tenía esos tres huesos sanos, el mensaje entró por ese oído, lo escuchó, lo entendió bien, pero no quiso creer. María es lo mismo, tenía sus tres huesitos del oído sano, escuchó, entendió, tuvo sus luchas, pero fue persuadida y creyó. Esa es la diferencia. Pero todavía faltaba algo más. ¿Cómo María le iba a contar a José lo que había ocurrido? Y cuando se lo cuente, ¿lo creería José? Porque
todavía no estaban casados. Estaban comprometidos, dice la Biblia, para matrimonio, eran novios. Y el periodo de compromiso era de 1 año. Sus parientes, sus amistades, sus vecinos, el rabí de la sinagoga, todos sabían del compromiso porque era algo formal. El tiempo de espera era para probar la pureza tanto del novio como la novia. Si la novia quedaba embarazada durante este tiempo de prueba, había opciones. Por ejemplo, el novio podía adelantar la boda, casarse en secreto y se acabó el problema. También podía avergonzarla públicamente, lo cual hubiera representado en el apedreamiento de María. Y la tercera opción es que simplemente se hubiera apartado de ella sin hacer ningún escándalo para no perjudicarla. Así que en Mateo 1:18 leemos que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y Mateo lo describe. Su madre María estaba desposada, se ve comprometida, era novia con José. Y antes de que se unieran, antes de tener contacto físico e íntimo, se halló que ella había sido concebida del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo, dónde y de qué manera María le comunicó lo que el ángel le había dicho y se lo comunicó a José? No sabemos. ¿Qué hizo José? Bueno, José quería creerle porque amaba a María, pero tenía sus luchas y se encuentra en una disyuntiva entre la espada y la pared. Dice, José es su marido. La Biblia le dice marido, pero a los desposados ya era como que eran esposo y esposa, pero sin tener relaciones. Y no vivían juntos todavía. Ahora, como José era justo y no quería difamarla, avergonzarla en público, se propuso dejarla secretamente. Así que se le estaba haciendo difícil a José creerle, especialmente cuando María le dijo que esto era un plan de Dios, que era Dios el que se lo había dicho. María le comunicó lo que el ángel le había dicho y se lo contó en el mismo idioma que ellos dos hablaban, el arameo también. Así que los 3 huesitos en los oídos de José hicieron su trabajo. Escuchó las palabras de María, pero cuando el mensaje llegó al cerebro, en lugar de hacer las decisiones, José se encontró con las luchas. Y pensando en lo que iba a hacer, aparentemente José se durmió. Y el versículo 20 dice que mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Se ve? El ángel le dice a José exactamente como María se lo había dicho. En algún momento entre el quedarse dormido y el despertarse, José queda convencido. No puede explicarlo, pero como era un hombre que temía a Dios, decide confiar en la palabra del ángel, que acababa de verificar las palabras de María. Cuando María regresa de visitar la casa de su prima Elizabeth por 3 años, José la recibe, de 3 meses, perdón, José la recibe, adelanta la boda y delante del rabí y la sinagoga y amigos se casan. Y 6 meses después queda embarazada. 6 meses después da luz al bebé, eso es lo que es. 3 meses se va a pasar con su prima Elizabeth, regresa, se casan y 6 meses después completan 6 meses más 3 meses, 9 meses, da luz al bebé. Yo creo que José debió haber pensado muchas veces, me alegro que creí, me alegro que acepté lo que María me dijo y el ángel confirmó. Y otro, y no le voy a poner citas bíblicas a mí aquí en este momento, esa es tarea suya. Usted sabe que cada semana le dejo una pequeña tarea. Pero hubo otra persona que escuchó el mensaje del nacimiento del Mesías y ese fue Herodes. Resulta que los sabios que estudiaban las estrellas vinieron de la Persia antigua buscando al rey de los judíos y llegaron a la presencia de Herodes el Grande, el rey de Judea. Ahora, este Herodes el Grande era un asesino, era un loco esquizofrénico paranoico que creía que todo el mundo iba tras su posición de rey. Cuando oyó lo que estos sabios le contaron, que venían a adorar al rey de los judíos,
Falsamente Herodes mostró también su interés en ir a adorarlo y les dijo, vayan y averigüen dónde está y cuando lo encuentren regresen y déjenme saber para yo también ir a adorarlo. Pero advertidos por Dios, una vez que los sabios encontraron al Señor Jesús, no regresaron por el mismo camino y no fueron donde Herodes. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció, se llenó de celos locos y ordenó la matanza de todos los niños nacidos en Belén de 2 años para abajo. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre también tenía los mismos 3 huesos en el oído, el martillo, el yunque y el estribo. El mensaje entró en una lengua que él lo entendió, llegó a su cerebro, al lugar de hacer decisiones, pero lejos de creer, lo rechazó y se llenó de rabia, de celos locos y ordenó esa matanza. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hemos visto mensajes dichos por Dios, comunicados a través de ángeles a diversas personas, a Zacarías, a María, a José y a Herodes el Grande. El mensaje entró de la misma manera en uno que entró en las diferentes personas. El proceso fue el mismo. Ahora, si el mensaje en estas personas entró de esa manera, es lo mismo que se aplica para nosotros, amado que usted me escucha. Cada estación navideña, sonidos entran a través de nuestros oídos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Si ve usted semana tras semana, y se lo agradecemos mi esposa y yo, que ustedes nos sintonizan a través de esta transmisión y escuchan un mensaje de la palabra de Dios. Y es semana tras semana. La pregunta es, ¿creemos lo que escuchamos? ¿Ponemos en práctica lo que estamos escuchando? Leemos historias bíblicas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Las creemos? Oímos la letra de las alabanzas y de villancicos navideños, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De verdad las creemos? Sí, a veces cantamos esas alabanzas, cantamos esos villancicos, pero tenemos que admitir que nuestras mentes no se conectan con lo que nosotros estamos cantando. Ahora, no estoy preocupado por la salud de sus oídos. De eso se preocupa un otorrinolaringólogo, pero no yo. Pero mi preocupación es, mi amado, si usted cree. Esa es mi preocupación. Porque algunas personas son como Zacarías, que escuchó y dudó, y vivió por 9 meses las consecuencias de sus dudas. Otros son como María, escuchó, no pudo explicarlo todo, pero creyó. El hijo que ella dio a luz, no solo que la salvó a ella, sino que lo salvó a usted, a mí y a todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador también. José oyó el mensaje, tuvo sus luchas hasta que Dios tuvo que intervenir y se lo dijo en sus propias palabras. Y él luego tuvo que hacer su decisión. Y quizás ese es su caso. Pero mi mayor preocupación son los Herodes. Escucharon el mensaje e intencional y deliberadamente se negaron a aceptarlo. Vivimos en tiempos complicados de guerras y de rumores de guerras y uno en realidad no sabe qué es lo que va a pasar. Y uno quiere paz, pero le digo una cosa, mi amado hermano, no habrá una verdadera paz en la tierra hasta que Cristo venga y reine y establezca su reino aquí. Pero hasta entonces, el único lugar donde usted encontrará paz será cuando Él, Jesús, reine en el corazón suyo. Si en este momento usted no tiene paz en su corazón, recuerde las palabras que entran a su oído a través de los huesos más insignificantes del cuerpo humano para llevarlos a su mente y al corazón, a ese lugar de hacer decisiones. Y ese es el mensaje del cual estamos hablando en esta mañana y del que hemos empezado a hablar desde la semana pasada. Ese es el mensaje más importante que usted escuchará a lo largo de su vida. La pregunta sigue siendo, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta de sus familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo que han escuchado este mensaje y todavía no tienen ni idea de qué hacer con él? Incline su rostro para hablar. Mi amado, le invito a creer, y si aún no lo ha hecho, lo invito a creer en el Señor Jesucristo.
Y por si acaso usted cree que cree en el Señor Jesucristo, pero usted cree en Cristo más, otras cosas más, le digo que usted tiene que creer en Cristo solamente, en nadie más. Nos ponemos en presencia tuya, Padre, y te damos gracias que nos has dado tu verdad. La has preservado a través de todos estos siglos para nosotros en el día de hoy y te agradecemos por ello en este momento. Nos hemos dado cuenta al leer la historia de la Navidad, cómo todos esos detalles fueron encajando perfectamente. Cada vez que escuchamos la historia de la Navidad, aunque la hayamos escuchado muchas veces, siempre es refrescante, siempre nos trae esperanza y siempre la vemos y llegamos a ella con anticipación y expectativa. Gracias, Padre, por aquellos que no tienen paz o no han tenido paz. Confiados estamos que la tendrán tan pronto como confíen en el príncipe de paz, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ábreles los ojos. Lleva ese mensaje para que entren por esos huesos de sus oídos y lleguen al cerebro, y la decisión que hagan sea la de recibir el mensaje, el regalo maravilloso, gratuito y merecido de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera tengan una relación personal contigo, Dios bendito. Gracias, Padre. Gracias por esta estación, la cual nos hace pensar, meditar, reflexionar, considerar, pausar y contemplar tu belleza, tu hermosura, todo lo que tú viniste a hacer para rescatar a este mundo que estaba perdido y había perdido dirección. En esta semana, ayúdanos a meditar en ello, a tenerte presente. Y si acaso hay alguien que no lo ha hecho, permite que ese mensaje haga la diferencia en su vida, desde ahora y para siempre. Recibe, Señor, toda la alabanza, el honor, la gloria y la adoración que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que usted haya disfrutado el mensaje, lo aplique, lo ejercite, lo comparta y otros reciban esta bendición como usted la ha recibido también. La próxima semana continuaremos con el tercer domingo de Adviento y seguiremos andando en un nuevo mensaje de la Navidad. Hasta entonces, mi esposa y yo los saludamos y les deseamos una semana de ricas bendiciones. Dios los guarde.